Bien, ¿qué sucede? Hay una parte del libro de filosofía que estoy escribiendo que trata sobre la humildad, la disciplina, la consistencia y la paciencia. Virtudes que yo considero que son fundamentales para llegar al PEMP auténtico, para ser un ser auténtico. Me parece que debemos regresar a esas virtudes de los griegos, de los filósofos griegos, y rescatarlas, porque en realidad casi ya no aparecen en el siglo XXI. Pero también, no solamente vamos a tratar eso en base al individuo en sí, sino también a los escritores y los filósofos que exhiben más no todos, pero la mayoría, una soberbia, un yo soy un genio y estoy por encima de los demás, que una humildad desbordante. ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos que el ser pueda obtener humildad, disciplina, consistencia y paciencia. ¿Qué sucede con esto? En las escuelas no se enseña esto. Uno busca una definición de disciplina, de consistencia, de paciencia. Y es una definición. Definir una palabra, un concepto, no significa que ya uno ha aprendido a utilizar ese concepto de forma práctica. Por ejemplo, tenemos la palabra amar. Ya sabemos que cada persona tiene una idea diferente de lo que es amar, pero yo considero que amar no es darle golpe a nadie en una relación. Entonces, como vemos, no todo el mundo, porque conozca la definición de una palabra, sabe exactamente y puede aplicarla y traerla al mundo real. ¿Qué sucede? Muchos filósofos tienden a creerse superiores, cosa que yo no entiendo. Yo siempre he dicho que la ignorancia al cuadrado, al cúbico, una de las formas más grandes de la ignorancia es ser una persona que ha leído, que se ha instruido, que ha estudiado y tiene cierto conocimiento de ciertas áreas y se siente superior a los demás por eso. No, yo digo que Einstein es tan importante como el botellero del barrio en cuanto a ser. Tendrán sí coeficientes diferentes y Einstein será experto en su área, pero el botellero también es experto en su área. Entonces, el ser no tiene que ver con cuál es el área en la que usted se desenvuelve, en la que usted es experto o tiene la mayor sapiencia. Eso, vamos a decir, admitir eso, reconocerlo, practicarlo, ya viene siendo parte de la humildad. Ser disciplinado en cuanto a la aplicación de eso que estamos hablando, de esa teoría, ponerlo en práctica, es un ejemplo de disciplina. Mientras más se hace, tenemos el ejemplo de consistencia, y mientras llega ese ser auténtico que buscamos, vamos a definir eso como paciencia. Y aquí quiero hacer la salvedad de que tenemos que hacer la diferencia entre paciencia y fe. Esto no tiene que ver nada con religión. La paciencia espera mientras se trabaja. La fe espera sin ningún trabajo. El que tiene fe, lo que Kierkegaard llama el caballero de la fe, es la persona que da el salto, que según Kierkegaard dice él que él nunca pudo darlo. Solamente para establecer la diferencia entre fe y paciencia, que son muy diferentes.
Entonces, se necesita humildad para admitir que se necesita disciplina y consistencia para llegar a la paciencia. Por eso las traigo juntas. Se necesita disciplina para poder mantener la humildad y consistencia también. Se necesita paciencia para esperar mientras nos llegan esas virtudes. Entonces están todas ligadas. No se puede desligar la una de la otra. Esas virtudes que vamos a trabajar requieren de mucho esfuerzo. No se logran de la noche a la mañana. Tenemos que reconocer primero nuestra finitud, como dice Heidegger en Being in Time, que somos un ser para la muerte. Pero mientras somos un ser para la muerte y buscamos un sentido a lo que llamamos vida, debemos tratar de siempre de ser mejores seres.